bien, mi nombre es Edwin Cházaro, soy cofundador de Urdaten y actualmente soy el director de la división de consultoría, también llamada Urdaten Richit. Mi nombre es Sergio Aro, también soy cofundador de Urdaten y actualmente estoy encargado de la división de producto. Bueno, tenemos una visión y misión unificada, Urdaten y Richit, porque realmente Richit dio origen a Urdaten, ¿no? Fueron nuestras experiencias empresariales las que dieron origen a una herramienta que puede ser utilizada por cada persona y cada organización. Entonces, la misión unificada de ambas compañías es conectar personas y organizaciones a través de datos confiables. Dicho en otras palabras, facilitar ese acceso a los datos. Y nuestra visión es que nos vemos organizando y facilitando el acceso a los datos a nivel mundial. Nos conocimos en 2014 haciendo la maestría de ciencia de datos. En ese entonces el número de egresados de esa profesión se contaba, yo creo, con los dedos de las manos. Éramos como 10 que habíamos estudiado formalmente eso, y tanto Sergio como yo teníamos consultorías relacionadas con el aprovechamiento de los datos, y nos invitaron a un proyecto en el que realmente solo juntos podíamos resolver ese reto, así que decidimos unir las fuerzas para poder atender a ese proyecto. Y pues formalmente comenzamos a trabajar en 2016 y desde ese entonces a la fecha pues hemos tenido toda clase de aprendizajes, proyectos, experiencias. Sí, yo creo que fueron varias sinergias las que se fueron dando, porque sí habíamos explorado alguna vez trabajar juntos y como que había esa inquietud de explorar qué es lo que hacíamos ambos, y ese proyecto creo que fue el que detonó, ¿ah? Detonó, exactamente. Bueno, comenzamos resolviendo ese proyecto que por la confidencialidad de algunos de nuestros clientes no podemos decir los nombres, pero era un reto de procesar mucha información. Y resolviendo ese problema, pues empezamos a encontrar otros clientes que igualmente tenían muchísimos datos muy valiosos, pero que no podían explotar porque acceder a ellos era complicado, ¿no? Los datos estaban alojados en sistemas legados, en sistemas de nube, algunos estaban ofuscados por las mismas aplicaciones empresariales como ERPs, CRMs, y nuestro rol fuimos encontrando que era ayudar a las empresas a que accedieran a sus propios datos. Por extraño que parezca, las mismas empresas luego no necesariamente pueden explotar el activo de información que tienen, o bien porque no es tan fácil acceder a estos datos por lo que ya dije, o porque sus datos están desorganizados. Entonces, poco a poco, mientras nosotros promovíamos temas de inteligencia artificial, de ciencia de datos, nos encontrábamos con el mismo problema. La materia prima, que son los datos, no estaban disponibles, estaban desconectados, desactualizados, desorganizados, duplicados, y realmente teníamos que hacer actividades previas de limpieza de la información, ingeniería, conectar fuentes de datos, gestionar la información, ayudarles a organizarlo, para entonces sí hacer como la magia y todas las promesas del machine learning y la inteligencia artificial, ¿no? Sí, yo creo que fue mucho explorar. Ya habíamos explorado algunas tecnologías, si quieres, a lo mejor como por conocimiento, y nos dimos cuenta que la forma en la que resolvían los problemas en ese momento era de la forma muy tradicional. Entonces creo que sí fuimos hasta un cierto punto como un poco atrevidos en el momento de proponer algunas tecnologías que sabíamos que funcionaban, pero pues realmente probadas aquí en México no habían sido al 100, ¿no? Entonces las habíamos utilizado nosotros, habíamos hecho algunas pruebas, prototipos y todo. Y eso creo que fue algo que nos dio mucha apertura con el cliente y mucha confianza. Entonces ese problema que se resolvía con muchas cosas, terminamos reduciéndolo a su mínima expresión, de una forma muy sencilla, y creo que eso es lo que nos ha definido, como resolver las cosas o los problemas de una forma muy sencilla, tratar de quitarle la complejidad, y eso es algo que a final de cuentas se ve en el impacto de lo que hoy hacemos hoy en día. Bien, mi propósito como empresario pues ha sido agregar valor a la sociedad. Al principio tenía, y tal vez sigo teniendo, una ambición como muy grande de querer ayudar al mundo, pero cada vez comprendo que ayudar al mundo solo lo puedo hacer como desde mi trinchera, comenzando
por mí mismo, por mi comunidad, por nuestro negocio. Se ha ido evolucionando un poco esas aspiraciones de querer servir a la sociedad, y ahora lo que yo entiendo es que nuestro rol en ese ayudar al mundo tiene que ver con lo que hacemos bien, que es transformar datos en conocimiento. Y aquí pues tal vez está un poco filosófico, pero una de las causas del sufrimiento en general es la ignorancia. El no saber las cosas te genera ansiedad, el no saber cómo es la realidad te impide tomar buenas decisiones. Entonces, para combatir la ignorancia y ese dolor, pues se hace a través del conocimiento, ¿no? Cuando tú accedes a la realidad desde distintas perspectivas, cuando tú conoces cómo funciona la realidad, entonces ya dejas de tener miedo, dejas de tener ansiedad y puedes hacer algo al respecto. Entonces nuestro rol al procesar datos, al acceder a la información y ayudarle a las empresas y a las organizaciones a que accedan a sus datos y enriquecerlos y procesarlos y ayudarles a que tomen mejores decisiones, de forma indirecta ayuda a generar el conocimiento que combate la ansiedad en su toma de decisiones, que les permite ser más productivos, que les permite lograr más, tener mejores márgenes, y bueno, eso beneficia a toda la sociedad. Entonces ahora más como mi perspectiva es desde nuestra trinchera como expertos en datos, ayudar a la sociedad facilitando el acceso a la información, democratizando las herramientas de inteligencia artificial, herramientas de acceso a los datos para todas las empresas y todas las personas. Yo creo que algo importante es que tiene que ser un círculo virtuoso que permita poder apoyar desde tu perspectiva, desde tu trinchera hacia la sociedad, y creo que ese círculo se cierra cuando diversas organizaciones o empresas o empresarios trabajamos en conjunto por un bienestar común o por un mejor México, por un mejor mundo. Entonces, trabajar desde esa perspectiva creo que nos ha ayudado a generar una visión un poquito más amplia y saber que nuestro lugar a lo mejor está en esta parte que nosotros hacemos de la transformación de información, de cómo ofrecemos a las personas, a las industrias, obtener conocimiento a través de su propia información, ¿no? O poder facilitar ese intercambio de datos entre una u otra, haciendo más fácil ese camino, ¿no? O sea, creo que mucha de la labor está en cómo ofrecemos seguridad, cómo ofrecemos ética, que sobre todo es muy importante para nosotros. Todos hemos tenido la necesidad de poder compartir información en algún momento de nuestras vidas, ¿no? O en el trabajo. Simplemente cuando vas a pedir un crédito, cuando vas a hacer un trámite, y la mayor parte del tiempo te piden la misma información en todos lados, que si el acta, que si el ID, que si lo que necesite. Y por lo regular siempre tienes hilos de información, y si eres ordenado lo tienes en el escritorio, entonces vas y lo sacas de ahí. Creo que es un proceso muy común de nuestro día a día. Entonces, esa parte de intercambio de información es parte de lo que hoy nosotros hacemos, ¿no? O ya veníamos haciendo. Entonces, lo que hicimos fue pasarlo a otro plano, que es un plano más técnico, y que fuera mucho más fácil. Lo que estamos tratando de hacer es facilitarle a las personas que ese tipo de cosas sean más sencillas, ¿no? O a las empresas, el poder solicitar información. Igual, muchas veces te piden información en A, B, C, D, y siempre es la misma información, pero hay que actualizarla, se pierden trámites, y si no lo completas, se pierden trámites, pierdes dinero, pierdes tiempo, pierdes muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que nuestro sueño, en parte de eso, es poder agilizar de una forma muy, muy, muy rápida y que sea beneficiosa para toda la sociedad y las empresas, que esa información sea muy fácil de poder compartir, ¿no? Sí, nosotros nos dimos cuenta que las empresas se metían en temas de gestión de datos, de ingeniería de datos, no porque quisieran, sino porque lo tenían que hacer para realizar algún beneficio de la inteligencia artificial o acelerar algún proceso de negocio. Todas las empresas tienen datos que son importantes. Hay unos datos que son importantes para todas las empresas y para todas las personas, que son los datos de su identidad. ¿Quién soy como empresa? ¿Quién soy como persona? ¿Qué elementos validan esa identidad? Y estos datos son importantes para todos porque los utilizamos en múltiples trámites, ¿no? Y cada vez más en trámites digitales. Entonces, cuando identificamos que había una necesidad de compartir ese tipo de datos en específico,
y que era una necesidad repetitiva, es decir, como empresa compartes tus datos de identidad cuando solicitas un crédito, cuando te quieres dar de alta como proveedor, o como persona lo mismo, cuando estás tramitando un empleo, una solicitud de crédito. Es decir, cuando tú quieres acceder a algún recurso necesitas intercambiar tus datos, y ahí te das cuenta pues que los tienes desorganizados, que le tienes que ir a preguntar a tu mamá dónde están tus documentos, que algunos ya los perdiste, que tienes que volver a actualizar el comprobante de domicilio, etc. Entonces existe la misma necesidad en las empresas y en las personas de compartir datos de identidad para realizar trámites digitales. Y todas las experiencias de onboarding pues están pensadas en quién solicita los datos y no en quién los entrega. Y quien los entrega es el verdadero tenedor o dueño de la información. Entonces nosotros queremos facilitar ese proceso de tú entregar tu información, pero con la debida seguridad, con la debida protección de la privacidad de tus datos, porque al final pues es un activo que tú estás entregando, sí, a cambio del acceso a un recurso, pero que no por eso tiene que ser descuidado por un tercero, ¿no? Entonces la herramienta pues facilita este intercambio en el que, como decía Sergio, en un futuro vemos que sea casi instantáneo dar los datos sensibles que tú tienes que dar para un trámite, que esto sea muy fácil, pero al mismo tiempo muy seguro. Creo que también algo importante es, no todos organizan la información de la misma manera. Entonces un aspecto muy particular de la plataforma es esa apertura que tienes tú para poder generar tus propios sistemas de organización de información dentro de la plataforma. Si tú hoy tienes 5 camisas rojas, 5 camisas azules, 5 camisas verdes, a lo mejor las acomodas por color, pero hay quienes las acomodan por el tamaño de la manga, por el tipo de tela. Entonces, la misma información se puede pedir de diferentes formas. Instituciones distintas del mismo giro conocen la información de diferentes maneras, ¿no? Y eso tan solo hablando de México, ahora en Latinoamérica o en diferentes países, pues es el mismo problema que tienen que resolver. Entonces, creo que en esa parte somos como muy cuidadosos y es un foco en el que pudiéramos dar las opciones necesarias para que las personas o las organizaciones pudieran organizar la información de la manera que más les sea útil y más ágil para sus procesos. Nos dimos cuenta que las empresas querían utilizar Machine Learning e inteligencia artificial, pero tenían el obstáculo de que no podían necesariamente acceder a los datos que eran de ellos. Por esto que mencionaba anteriormente, ¿no? Estaban atrapados en aplicaciones antiguas, en aplicaciones de terceros, que pues, la información es poder, ¿no? Y no te la sueltan tan fácil. Eso lo vimos también dentro de las organizaciones, había como cotos de poder que no te daban acceso a esa información. Entonces, viendo que la información es tan poderosa para las organizaciones y que hay un reto en simplemente poder acceder a tu información, pues nos dimos cuenta que así como en las organizaciones, las personas también están generando información que está actualmente pues atrapada en aplicaciones de terceros, dígase gobierno, banco, empleadores, big techs, etc. Y esa información también es valiosa, ¿no? Entonces, así como las empresas pues quieren aprovechar esa información, creemos que también las personas y organizaciones de todos los tamaños pues necesitan explotar esos datos. Entonces, al principio pues solo las grandes organizaciones, bancos, financieras, gobiernos pues, han tenido la capacidad económica de beneficiarse de estas tecnologías, y pues nuestra meta es ayudar a acercar esta tecnología a más personas, ¿no? Porque pues esa información, como decía, así como es útil para las empresas, también para los ciudadanos. Y nosotros vemos un futuro en el que cada ciudadano va a tener las mismas capacidades que hoy en día tienen las empresas de organizar su información, de tenerla almacenada en data warehouses, data lakes, en repositorios organizados en donde ellos realmente tienen el control de en qué ecosistema comparten esos datos, cómo los aprovechan, etc. Y vemos un futuro en el que las personas también tengan repositorios organizados de información en donde ellos tienen el control de a quién se la comparten, tienen todo el historial de a quién se lo han dado, tienen toda la facilidad de compartirla en forma prácticamente instantánea. Entonces estamos trabajando en construir ese futuro en Urdaten y es la visión que tenemos. Nosotros vemos la inteligencia artificial como una herramienta que te va a ayudar a lograr objetivos más grandes, ¿no? Entonces es como hacer matemáticas a lápiz,
y utilizar una calculadora, ¿no? Sigues llegando al mismo conocimiento, bueno, a la misma conclusión, pero de una forma más rápida a través de herramientas o mecanismos que te facilitan esa tarea, ¿no? Entonces, yo creo que cómo hemos utilizado la inteligencia artificial dentro de Urdaten, pues de esa forma, ¿no? O sea, la utilizamos para poder obtener información más rápida, para agilizar ciertos procesos, eso es de una forma interna hacia los clientes. También lo utilizamos para poder obtener información que ellos necesitan de sus estados de cuenta, de sus reportes. Creo que la tendencia que hoy el mercado sigue es eso, es una tendencia, va a subir, va a crecer, se va a estabilizar y se va a adoptar como la mayor parte de las cosas siguen y se vuelven de nicho, ¿no? Sí, complementando, pues a mí me alegra que la inteligencia artificial está en boca de todos. Nosotros hablábamos de estos temas hace muchos años y no necesariamente teníamos el mismo eco, ¿no? Ahora las empresas y las personas lo buscan activamente, pero se encuentran al mismo problema de siempre, ¿no? La inteligencia artificial se alimenta de datos para poder agregar valor en un contexto específico. Hemos visto, pues desde que estudiamos la maestría en ciencia de datos, que muchos de los modelos se han ido automatizando, cada vez hay herramientas más poderosas, el automachine learning, etcétera, que están haciendo de los modelos analíticos un commodity, es decir, los modelos están disponibles para cualquier empresa, los venden cualquiera de los proveedores y cada vez hay más profesionales en este tema con mejores herramientas. De ahí que realmente el diferenciador es los datos. La inteligencia artificial solo es útil cuando puede ser alimentada por datos propietarios y ahí es donde los datos adquieren un valor que es el que verdaderamente tienen, ¿no? Las empresas se van a beneficiar de los modelos en la medida en la que tengan datos propietarios, únicos, especiales, seguros, etc. Lo mismo las personas, ¿no? Entonces, nuestra postura sigue siendo, vamos a ayudar a que las personas protejan ese activo de información, accedan a ese activo de información, para que entonces sí los algoritmos de inteligencia artificial actuales o futuros pues puedan ser útiles para la persona o para el negocio, pero solo en la medida en la que esta persona tiene datos únicos, ¿no? Y tiene datos pues propietarios, ¿no? La implementación dentro de la herramienta pues sirve simplemente para acelerar algunos procesos, por ejemplo, la categorización automática de documentos, la extracción automática de información de documentos para acelerar procesos y otras tareas que son también de automatización, ¿no? Que aceleran recopilación de firmas, llenado automático de contratos, creación de reportes, es decir, enriquecimiento de la información. Pero todo parte desde el fundamento de que hay que tener los datos, ¿no? Y los modelos cada vez más disponibles para todos. Yo creo que... No, sí. Yo creo que uno no... O sea, coexiste. La experiencia que hoy tenemos puesta en Urdaten, en el producto, no hubiera sido posible si no hubiéramos recorrido todo ese camino en Richie. O sea, ha sido un camino que no ha sido en vano. O sea, todo momento siempre ha sido un aprendizaje. Y eso es de gran valor que pues, de cierta forma se lo debemos tanto a nuestros colaboradores como a nuestros clientes, que pues han puesto esa confianza y ese aprendizaje y hemos aprendido en conjunto. Resolvimos problemas que de cierta forma eran de nicho muy específico, como lo comentaba, pues eran problemas que a lo mejor no eran tan triviales para algunos y eso nos dio la experiencia y vimos una necesidad que de ahí nace Urdaten. Entonces Urdaten crece gracias a que, bueno, no gracias, como consecuencia de la evolución de lo que son los servicios profesionales que hacemos en Richie y hoy está puesto en Urdaten. Y pues a la experiencia y al profesionalismo de mucha gente que está detrás de todo eso, ¿no? O sea, porque no es una empresa que se haya construido por sí sola, sino depende de su gente, ¿no? Sí, creo que para poder construir un producto hay que escuchar al cliente y eso es lo que hemos estado haciendo con Richie por los últimos 10 años o más tiempo, ¿no? Escuchando las necesidades de los clientes en forma de consultoría. Y ha sido esa experiencia y esa exposición a las necesidades de los clientes continua que nos permitió identificar ese nicho en el que vale la pena construir un producto, porque es una necesidad presente, ¿no? Acceder a tus propios datos parece obvio, pero no es tan fácil. Y ahí había una necesidad. Entonces, Richie es quien nos da la experiencia para poder construir un producto como ahora lo es Urdaten. Entonces, ambos tienen pues una importancia muy relevante para nosotros.
y Urdaten es el fruto del trabajo de Richit y es el producto que salió de todas esas experiencias, ¿no? Pues mira, podemos compartir algunas experiencias. Muchos de nuestros clientes están en el sector financiero o gubernamental y tenemos acuerdos de confidencialidad muy estrictos que nos impiden incluso compartir el nombre de las empresas, pero voy a compartir algunos datos interesantes. Por ejemplo, en el proyecto ese en el que comenzamos, procesábamos cerca de entre 20 y 30 millones de transacciones cada día en un proceso que generaba un reporte, ¿no? Y este reporte solía tomar semanas para llevarse a cabo. Cuando nosotros entramos en ese proceso, no solo pudimos acceder a los datos a los que el mismo cliente no podía acceder porque estaban en una nube, sino que además llevamos ese proceso de semanas a microsegundos. Es decir, la información por primera vez en una organización que administra información prácticamente para todos los ciudadanos, no les era posible hacer preguntas a sus propios datos en tiempo real. Y nosotros habilitamos eso en una escala masiva, ¿no? Prácticamente a nivel nacional. Esa misma experiencia la hemos repetido en otros clientes, igualmente confidenciales, que tienen una transaccionalidad que toca casi el 60% de todos los ciudadanos o el 60% de todas las transacciones, y hemos podido ayudar a llevar procesos que tomaban un día a que tomen realmente microsegundos. Entonces, hay mucha experiencia en torno a cómo hacer que las cosas funcionen en tiempo real, y esa experiencia es la que hemos depositado también en la escalabilidad y en la robustez de nuestros productos. Otros logros tienen que ver con las medidas de protección, ¿no? Que siendo datos tan sensibles para empresas pues con datos financieros o empresas o organizaciones del gobierno, la información es crítica, súper sensible, y hay que seguir una serie de medidas para proteger esa información, ¿no? Esas medidas están implementadas en nuestra plataforma, es decir, los estándares de nivel bancario, los estándares de nivel de seguridad nacional, pues están implementados en la protección de los datos personales. Entonces, son algunos logros que vale la pena destacar porque toda esa experiencia está embebida en nuestro producto, ¿no? Yo podría hablar, no logros, o sea, tal, sino más bien satisfacciones de equipo, es ver cómo problemas o situaciones que han ocurrido en cuestión de resolver, no sé, lo que comentaba es mover datos de un lado a otro, el equipo alcanzó una madurez en la cual algo que no es tan común o no era tan común en las empresas se desarrolló internamente dentro de Richit, ¿no? Y dentro de Urdaten. Entonces, gran parte de la tecnología que hoy tenemos en Urdaten ha sido desarrollada en casa, desde cero. Y algo también interesante es el crecimiento profesional de nuestro equipo. Ha sido para nosotros, yo creo que de las cosas más valiosas, bueno, si no es lo más valioso que tenemos en la empresa. Eso es lo que nos ha permitido como grupo crecer en conjunto, permitiendo también que esa labor se pueda desempeñar de una forma creativa, ¿no? En donde no hay un límite, y realmente los límites que el equipo hoy se pone son fáciles de resolver en la mayor parte de ellos, y si no, para ello entra toda una colaboración que de una u otra forma terminan resolviendo las cosas. Sí, yo también agregaría que justo nuestro equipo de trabajo es un logro en sí mismo. O sea, desde los inicios, Sergio y yo reclutamos a las personas con mayor experiencia en el tema de datos hace 10 años, ¿no? Entonces, la experiencia acumulada a la fecha nos posiciona por encima de muchas startups y empresas que ahora, como la inteligencia artificial es una novedad, se dicen expertos, y pues nosotros realmente tenemos la validación de estar hablando de estos temas desde hace más de 10 años y un equipo de trabajo que respalda todas esas experiencias pues con casos y aplicaciones reales. Yo creo que lo refleja mucho la misión y la visión. Queremos convertirnos en el estándar de intercambio de datos a nivel mundial, y creemos que la tecnología va a desarrollarse lo suficientemente mucho, por así decirlo coloquial, que nos va a permitir hacer llegar la plataforma a diferentes lados.
Bueno, nosotros vemos que la plataforma cada vez va a ser más adoptada, tanto por personas como por organizaciones. Vemos que el uso de nuestro wallet, que es un expediente digital que aloja la información sensible y te permite compartirla fácilmente y en forma segura y no tener que volver a llenar un formulario 2 veces, pues eso cada vez se va a hacer más popular, ¿no? Y es un círculo virtuoso, o gozamos de algunos efectos de red en el que conforme más personas alojan su información en nuestro expediente digital, eso se vuelve también más atractivo para que los negocios utilicen Urdaten como el mecanismo de onboarding express. Cuando un usuario de Urdaten ya existe en la plataforma, el onboarding es hasta 100 veces más rápido. Nosotros vemos que en el futuro prácticamente el onboarding digital va a ser irrelevante, porque tú eres tu propia identidad y con algún biométrico vas a ser capaz de compartir esos datos que la empresa necesita para poder evaluarte como cliente, como proveedor, como empleado, etc. Así que vemos una adopción cada vez más grande de nuestra plataforma y vemos que Reachit o Urdaten Reachit va a seguir acompañando en esos casos de uso pues más finos, más específicos, en donde clientes empresariales pues tienen necesidades específicas pues que necesitan complementarse con servicios, pero lo que sí vemos es que la plataforma o el producto va a ser cada vez más ampliamente adoptado tanto por usuarios como por empresas, porque los usuarios están buscando mejores experiencias y las empresas se benefician también de procesos cada vez más ágiles. Entonces un onboarding que sea 100 veces más rápido definitivamente va a ayudar en la experiencia de los usuarios, y por primera vez pues realmente hacer una solución de onboarding que está pensada en el usuario y no en el que solicita los datos, es decir, es de alguna forma devolver el poder a quien es el dueño de la información. Y creo que uno de los objetivos principales por el cual trabajamos es que tanto organizaciones y personas tengan la certeza de dónde están sus datos, quiénes los tienen, qué uso le están dando, y que tú puedes recuperar tu información y tu privacidad en el momento que quieras. Es como una de las metas que la plataforma tiene. Sí, mi mensaje sería que en toda esta ola de innovación de la inteligencia artificial, que pues realmente ya tiene muchísimos años y ahora solamente está de moda, recordarle a las personas y a las empresas que lo verdaderamente importante son sus datos. Ese gemelo digital o esa traza digital que dejamos en las aplicaciones, en nuestras interacciones digitales, es el verdadero activo que vale la pena proteger. Entonces, la inteligencia artificial y sus modelos son un commodity ya hoy en día y lo seguirán siendo. Van a estar disponibles y al alcance de todas las personas. Lo que verdaderamente hace una diferencia son los datos que tú tienes, que estén organizados, que sean confiables, etc. Entonces, es un llamado a que todas las personas valoremos ese activo de información que generemos y lo protejamos como debe ser, ¿no? Yo creo que la pregunta que se deberían de hacer la mayor parte de las personas y organizaciones es: ¿realmente sabes dónde están tus datos y qué uso les están dando? Y si no sabes, creo que plataformas como Urdaten te puede dar esa certeza de qué uso le van a dar a tu información y que el uso que le estén dando es el que tú diste autorización.